Además de que estaban peleando por sus reivindicaciones propias, muchos de ellos se habían sumado o apoyaban la guerrilla que había iniciado el Che en Bolivia, y por eso mismo es que son terriblemente masacrados y asesinados. Sí, recordemos, perdón por la interrupción, recordemos que el Che tuvo un interesante apoyo en la clase obrera boliviana, fundamentalmente en mineros, y fracasó rotundamente con el campesinado boliviano. Ahí termina la historia del Che, termina enredado y delatado de alguna manera Sí. por campesinos bolivianos. Sí, trató, digamos, de exportar o de importar, en el caso Sí, desde estando en Bolivia, sí. una revolución que obviamente no era de la cultura. Sí, hay bibliotecas del para pueblo. explicar ese asunto, Claro. pero estoy explicando que me hizo acordar esto del apoyo de obreros mineros a Bolivia, de Bolivia al Che, que no lo logró con los campesinos. Claro. Bueno, en junio de 1967 fue justamente esta masacre, y como te decía, más allá de que ellos luchaban por sus reivindicaciones, la mayoría de ellos tenían una convicción política y apoyaban al Che Guevara, y por eso también, en parte, o sea, por eso también fueron masacrados. Bueno, Domitila pudo, digamos, salvarse de esa terrible masacre. En 1975 pasa a ser muy conocida y reconocida por el movimiento de mujeres a nivel internacional y principalmente latinoamericano, porque participa de un congreso que fue el Año Internacional de la Mujer, organizado por Naciones Unidas, donde fueron mujeres de todo el mundo a participar de ese congreso, y ahí Domitila, su voz y su denuncia, digamos, hacia la situación de Bolivia, le provoca un gran reconocimiento internacional, y por eso también me parecía que era una desconocida, interesante traerla hoy, porque para el movimiento de mujeres en Latinoamérica ha sido una voz incansable e importante, porque Domitila suma a su clamor, digamos, de justicia e igualdad en Bolivia, su clamor de justicia, igualdad y paz en toda Latinoamérica, y cuestiona, digamos, el machismo latinoamericano o el sistema patriarcal, y principalmente su cuestionamiento pasa hacia el sistema capitalista, una gran luchadora anticapitalista, Domitila. Bueno, en 1979, junto a otras esposas de mineros, comienza una huelga de hambre que termina convirtiéndose en una lucha casi nacional. En distintos lugares de Bolivia se unen miles de personas reclamando la amnistía política y la liberación de dirigentes mineros que estaban presos en ese momento. Y bueno, era la dictadura de Hugo Banzer. Y esa presión social, esa presión de esta huelga de hambre que inicia Domitila es tan fuerte que logran que Banzer acceda a conceder la amnistía a los presos políticos en ese momento, y termina derribándose esa dictadura en el año 1980. Pero bueno, luego Domitila va a tener que exiliarse porque va a venir otra dictadura, y ya va a tener que, no va a poder seguir viviendo en Bolivia, va a vivir mucho tiempo en Suecia y también en México, donde bueno, siempre va a ser una luchadora por los derechos de los trabajadores, y donde va a sumar a, como te decía, su lucha por la igualdad y la paz en Bolivia, lo que sucede en el resto del mundo con el capitalismo. En esa época, en esa década, Suecia y México fueron países sumamente receptivos de exiliados políticos, ¿no? Estoy recordando en la dictadura argentina, yo tengo amigos que han vivido en esos dos lugares prácticamente que toda en la general historia. fue una recepción de intelectuales muy fuerte, Sí. pero también de militantes sociales. Claro. Sí. Bueno, luego de eso va a volver en 1982, digamos, a su país, y va a ser invitada a congresos, reuniones internacionales, donde ella va siempre a denunciar la situación de Bolivia, la situación de Latinoamérica. Y las mujeres. Y de las mujeres, sobre todo.
Y en el año 2007, por ejemplo, el gobierno le entrega la medalla al mérito democrático por su contribución al restablecimiento de la democracia en Bolivia. Estamos hablando del gobierno de Evo Morales. Claro. Va a ser una incansable luchadora, digamos, por la búsqueda de la democracia en Bolivia después de tantos años de dictadura, donde ella las pasa a casi todas y corre peligro de muerte en más de una ocasión, en casi todas, inclusive se tiene que hasta exiliar de su país. Ahora Domitila vive en Cochabamba. Allí fundó en el año 2004 el movimiento guevarista, que es una agrupación política que pretende, digamos, representar la lucha del pueblo boliviano, activista, digamos, de un socialismo en Latinoamérica. Y el accionar de esta agrupación principalmente pasa por dar conferencias, talleres y formar nuevos líderes políticos. Domitila va a decir que en primer lugar es necesario la formación política, tanto de los hombres, pero sobre todo de las mujeres. Ella durante todo este tiempo también de su lucha va a intentar formar políticamente a las mujeres. Y su lucha es incesante, valiente, continúa ya con 74 años, intentando formar futuros dirigentes que logren la igualdad tan deseada en Bolivia. De alguna manera podemos decir que pasó lo peor para Domitila también, ¿no? Ahora Claro. está con un gobierno popular. Independientemente, yo no sé si es partidaria del gobierno. Me estaba preguntando eso, porque Evo. como son tantos frentes los que tiene Evo, que tienen que ver con ideologías políticas, pero también con actividades económicas. A ver, por lo que cuenta Silvita, Evo, el gobierno de Evo ha reconocido la lucha de Domitila durante todos estos años y la condecoró, digamos, oficialmente. Es el Estado que la estuvo persiguiendo durante prácticamente toda su vida. Finalmente y que la obliga a exiliarse, a irse del país. Es quien le reconoce esta lucha, ¿no es cierto? Doña Domi, como le dicen algunos. Doña Domi. Ah, Domi, claro, Domitila. Quienes le dicen, quienes la conocen, es verdaderamente una mujer que, por lo que estuve mirando en relación a distintos congresos internacionales que se han hecho, sobre todo feministas, que para el movimiento de mujeres en Latinoamérica ha sido una gran referente. Claro. Y la verdad que es bastante desconocida y me parecía re interesante en esta última Desconocidas de Siempre traer a esta mujer. Si me permiten hablar, es un libro de Moema Bieser, una escritora que tiene todos los testimonios de su vida y lo recomendamos para conocer más sobre la vida de Editorial de Siglo XXI veo ahí. ¿Sí? Sí. Bueno, no es tan grande, 200 y pico de páginas. Me estaba preguntando lo que decía Domitila, que el capitalismo es una de las causantes del machismo, y me parece que que la historia ha dado muestras de que no solamente el capitalismo ha sido, digamos, la raigambre del machismo, que la raigambre viene de culturas primigenias, o sea, me estoy refiriendo a culturas de pueblos originarios, en donde la mujer estaba siempre subsumida al hombre. Entre todas las descripciones que di de Domitila no dije que es feminista, porque en realidad, si bien ella lucha por los derechos de las mujeres, se para desde una posición de lucha de clases para analizar... hace un análisis marxista. Hace un análisis marxista, exactamente. A ver, una pequeña sintonía gruesa respecto de lo que dijo la negra de los pueblos originarios. Es cierto que hay pueblos originarios en los que la mujer sigue subsumida, pero sobre todo, y me parece que a eso se refería Silvia cuando cita a Domitila como el capitalismo como base de sustentación ideológica del machismo, es la cultura judeo-cristiana la que hace del machismo uno de los soportes del capitalismo. Me parece que es así, porque hay pueblos originarios en los que el hombre salía a cazar y todo, y la vida administrativa y política estaba en manos de las mujeres. Hay muchos ejemplos de No, está pueblos bien. originarios, ¿sí? Hay pueblos originarios de América, pero también me estoy refiriendo a pueblos originarios de la cultura islámica. Claro. Sí. Yo comparto con la negra que el sistema patriarcal, el patriarcalismo, si se quiere el machismo, es desde los principios de la historia.
que el sistema capitalista lo tome y lo convierta, digamos, en el sustento del sistema en sí mismo, eso es a partir de los testamentos, del Viejo y el Nuevo Testamento, digamos. Exactamente. Sobre todo las religiones monoteístas. Pero en realidad para incorporar a la islámica, digamos, son las religiones monoteístas las que producen Claro, exactamente, porque en las otras, o sea, si uno ve las diosas de Afrodita, de los pueblos, Afrodita, claro, de los pueblos griegos, había un respeto muy fuerte. No sé si por las diosas solamente o por la figura de la mujer. Pero simbólicamente era importante. Claro. Y también no es ingenuo traer la Domitila hoy a estas desconocidas, porque el movimiento de mujeres feminista o el movimiento de mujeres latinoamericano ha estado profundamente ligado a las luchas de clase de la clase trabajadora, sobre todo en Latinoamérica. Por ahí hay otros movimientos, los movimientos sufragistas de Estados Unidos o de misma Europa, que por ahí peleaban por derechos tal vez, si se quiere, más liberales o parciales. En Latinoamérica la característica principal del movimiento de mujeres es que está absolutamente ligada a la lucha del movimiento de mujeres con la lucha de la clase trabajadora, y por eso era interesante conocer a Domitila Barrios. Claro, también. Y porque son mujeres doblemente oprimidas. Señorita, perdón, le agradecemos mucho estos aportes. Han sido... Me queda la cabeza llena de preguntas, pero vamos a tener que esperar a febrero. Bien, ir a consultarla a su programa. Claro, por supuesto. Bueno, ya vamos a contar de qué se trata esta traición, la que avisa no... Anunciada. Sí, exactamente. No es tan Crónica de una tradición anunciada. Le damos la bienvenida al último programa del ciclo a Víctor Guerra, que nos ha acompañado en muchas de las tardes Asiagas. sí, no sé si así hagas, digamos. O así no hagas. Así no hagas.